saludamos a Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, de la Cámara Nacional, de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Preguntábamos si la Concanaco, por ejemplo, tenía un panorama mucho más detallado, completo, de qué establecimientos están funcionando ya esta mañana en el país y qué establecimientos no. ¿Cuál es la información, el detalle de esa información? Octavio, gusto en saludarte. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí a punto de abordar un vuelo y atento a escuchando tu programa. Recibí muchas llamadas de mis presidentes y líderes de cámara donde me decían, te está buscando Ciro, y bueno, aquí estamos ya para platicar contigo. No es así. Nosotros no practicamos eso, ¿eh? Pero sí decíamos, ¿dónde pero está la muy información contentos. de las No, aquí cámaras locales estamos. y de Concanaco? Fíjate ¿Tienes que un lo primero, balance de esta mañana? sí, a ver, ya se está restableciendo el comercio formal, está restableciendo sus actividades, estamos aperturando. El impacto fue en 24 estados, en donde presuntamente operaba ese grupo delincuencial, y obviamente los comercios, los establecimientos, los negocios familiares, pues lo que pretenden es seguir abriendo sus puertas, atendiendo a los consumidores y restableciendo todas las cadenas, no nada más de suministro, sino también logísticas. Nosotros, obviamente, pues celebramos que el Estado mexicano haya llevado a cabo esta acción, encabezado por la presidenta de México y obviamente por las Fuerzas Armadas, al mando de la mano del Ejército, y ahí vimos que sí es posible recuperar el control de territorios tomados por organizaciones criminales, Ciro. Y fíjate, hay dos datos que me parecen relevantes y que tendríamos que reflexionar todos. El primero, que obviamente es evidente que hubo un impacto en los negocios familiares, en los comercios, en los prestadores de servicio en estas zonas, en donde hay una pequeña cifra preliminar que nos habla de que sí hubo una interrupción de transporte, de logística y daños materiales, y percibimos, de acuerdo con los análisis que nos hacen los economistas, que el impacto pudiera estar rondando entre los 1.500 y los 2.000 millones de pesos en pérdidas económicas en cuanto a nuestros afiliados. Pero ese es un dato que, al margen del mismo, también hay otro que nos parece que es relevante y que hay que destacar. Miren, las cifras que nosotros cuantificamos sobre la fractura y el impacto de la cohesión de este grupo delictivo, pudiéramos estimarlas, que esa fragmentación y debilitación de este grupo podría bajar la incidencia delictiva en cuanto a delitos, por ejemplo, como la extorsión. Claro, sí. Y otros delitos que también del fuero común que se realizan. Mira, y hay ciertas regiones clave que incluso con esta medida pudieran incluso representar para nuestro No, sector eso lo empresarial. entendemos, Octavio, eso lo Sí. entendemos y ojalá así sea, ojalá así sea. Pero teníamos la duda de qué tanto se había restablecido ya 48 horas después la actividad comercial en el país. Mira, ya se está restableciendo en el país, y lo que identificamos nosotros que con estas medidas incluso pudiéramos tener una disminución en la inversión que realizamos los negocios familiares de casi 18,000 millones de pesos. Estamos hablando que es una inversión importante. Si el gobierno de México continúa con estas acciones, pudiéramos nosotros tener en un mediano plazo un ahorro en cuanto a la inversión que llevan a cabo los negocios familiares, en términos de seguridad, alarmas, e incluso en el fenómeno de la extorsión, en cuanto a que esa reducción pudiera impactar directamente en los costos que tienen los negocios que están dentro de los territorios. Entonces, estamos coordinándonos con el gobierno de la República, Ciro, con cada una de las entidades federativas, con las cámaras de comercio, con los integrantes, para estar comunicados a través de Bueno, una red nacional, de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, para seguir apoyando y aportando en la medida de nuestras posibilidades para que esta actividad que se llevó a cabo pues sea permanente y se siga pues fragmentando a ojalá este sea grupo así. criminal. Oye, ¿y un cálculo de la afectación comercial por los hechos, pues por los hechos del domingo y de ayer la tienen? Sí, estimamos que ronda entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos en pérdidas económicas en este fin de semana, en los negocios que tuvieron que cerrar, y también en pérdidas que afectan incluso la propiedad de algunos ciudadanos.
que fue tomada y bueno, vimos las imágenes donde estaban incendiando algunos de los vehículos y algunos establecimientos. Esto obviamente 1.500, 2.000 millones de entre pesos. 1.500 y 2.000 millones de pesos es la ¿Es pérdida económica que domingo más calcularon. lunes o solo el domingo o solo el lunes? Domingo más mediodía de lunes, que es el Domingo dato que más medio, tuvimos o sea, hasta ni ayer. siquiera es un dato terminado de lunes, No que es se un entiende. dato terminado, pero Mucho el dinero, ¿no, dato Octavio? es mucho dinero, pero el otro dato que me parece que si esta estrategia continúa, que respaldamos como organización, podemos tener una disminución muy importante en términos de lo que nos impacta el fenómeno delictivo en nuestras localidades, que Bueno. puede ser hasta de 18 mil millones de pesos. Entonces me parece que el beneficio va a ser mayor con la estrategia que se está implementando y bueno, deseamos que se siga implementando con la fuerza que se requiere y obviamente con la atención que se necesita por parte de la presidenta y por parte de las Fuerzas Armadas, así como de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad. Muchas Nada más gracias, una Octavio. precisión, Manuel. Octavio, es Sí. esta cantidad que dices de los 1.500 a 2.000 millones en los 24 estados que mencionas. El cálculo está en los 24 estados donde tuvimos reporte. Es un cálculo obviamente aproximado. Vamos a seguir ya recibiendo información por parte de los integrantes de las cámaras. Ayer tuvimos reuniones por a través de plataformas digitales. Hoy también estamos monitoreando. Hay presidentes de cámaras de comercio en cada una de las localidades y lo que estamos buscando es restablecer la tranquilidad, la paz. Obviamente dar información de primera mano, coordinándonos con el gobierno a efecto de evitar cualquier tipo de infodemia, que también tiene un impacto no nada más en el consumidor, sino en la tranquilidad de las comunidades. Y también, pues cerrando filas con el gobierno de la República, con las entidades federativas, pues para que esta fragmentación y estas actividades se continúen. Sabemos que tiene un costo, pero el beneficio va a ser mayor. Y ese beneficio lo tenemos que perseguir incluso por el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de la población de la sociedad y estamos dispuestos a apostarle a ese futuro en beneficio del país. Muchas gracias, Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur. Suerte en tu vuelo. Gracias por tomar la Gracias, Ciro. llamada. Nos vemos En a el los avión. 2. Bye. Gracias, gracias. Bueno, pues, ¿qué cifra es? La cifra todavía no terminada, Una cifra no firme, concluida sí. de lunes, dice, de pérdidas económicas calculadas en el sector comercial por los hechos del domingo y mediodía de lunes, entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Y apoyo a lo que ocurrió, se ve que es un apoyo del sector comercial, el optimismo de que si todo esto fructifica y se debilita esos grupos, baja la extorsión, podría venir un ahorro de los comerciantes, un ahorro en dinero que tienen que gastar en seguridad, pero también queda claro que a la propia Concanaco le cuesta mucho trabajo esta mañana tener un Hacer esas estimaciones. pues sí. tener un balance, un censo de actividades, de cuántos comercios ya reanudaron plenamente sus actividades. Y si le cuesta trabajo a la Concanaco, pues suponemos que es muy difícil en este momento poder tener una cifra de mayor precisión. Porque normalmente, Ciro, pues estas estimaciones se hacen con base en ventas regulares. Cuánto vendes un viernes, cuánto vendes un sábado, cuánto un domingo, cuándo es quincena, cuándo no es quincena. Y me imagino que por eso está sacando la cifra de un domingo y parcialmente de lunes, que si me apuras, creo que el impacto más fuerte, sobre todo en Jalisco, sobre todo en Jalisco se dio el lunes, ¿no? El lunes más que el propio domingo, pero si tú ves, como dicen ellos, el impacto lo vimos en 24 estados, quiere decir que en 24 estados de la República, en la mayor parte de la República Mexicana, hubo comercios que dejaron de ganar dinero, a lo mejor porque cerraron, porque no abrieron, porque los obligaron a cerrar, porque las circunstancias de inseguridad se dieron, porque les explotaron un carro, porque les explotaron un camión, no sé, por alguna circunstancia dejaron de ganar dinero y por eso hacen esas estimaciones que de repente pareciera mucho dinero, Ciro. No, bueno, 1.500 a 2.000. A 2.000 millones de pesos. Es mucho. Es mucho dinero, sí, es mucho dinero y hay que ver el cierre, y medio, ¿no? de actividad. Sí, correcto. Pues en buena parte del territorio nacional. Vamos